¿Me escuchan bien, chicos? Sí, sí, se le escucha. Listo, gracias. Una pregunta más. Está Kevin. Kevin, vas a grabar la clase, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice. Listo, muchas gracias. Ahora, una cosita más. Quisiera que para el siguiente parcial, el último que nos queda, me ayude otra persona, ¿sí? Eh, el que quiera ofrecerse, pues me dice la siguiente clase que vamos a tener, ¿sí? Porque también ya hay mucho trabajo para que cada clase. Como les digo, a las personas que me ayudan a grabar les reconozco, no es gratis, ¿sí? Ahora, han habido personas que me han pedido que suba las respuestas de las prácticas antes de los parciales y así lo he hecho. No sé si se fijaron y en el Classroom que tengo yo, eh, subí ya las respuestas de la práctica 2 y de la práctica 3 que está pendiente. Para la práctica 3, por favor, háganlo hasta el lunes, ¿sí? Me dijeron, una compañera de ustedes me dijo que están también con examen de FQ este domingo y seguramente están muchos estudiando eso, ¿no? Y sí es del semestre. Entonces, para que también a ustedes no se les haga tan complicado, pueden presentarme hasta el lunes. No importa si me presentan con atraso, sí, no hay problema. Pero lean las instrucciones. Son 8 ejercicios de la práctica 3, pero solamente les pido que resuelvan 4, o sea, la mitad. Sí, eso también está ahí abajito, no tienen que resolver los 8, pero igual en la práctica, en las respuestas están de los 8 ejercicios. Así que dependerá de ustedes, ¿no? Qué ejercicio quieren hacer y eso. Ahora, eso, estoy viendo que en todos estos parciales muchos de sus compañeros no están presentando prácticas, ¿sí? Hoy día le he dado una vista rápida a las prácticas entregadas que me han dado y asumiendo que son 100 personas, más o menos el 50% nomás me está entregando prácticas y bueno, eso también les quería pedir a ustedes que tienen sus amigos, em, por favor, díganles que hagan sus prácticas por más de que no vengan a clase, que les voy a hacer valer el 100%, ¿sí? Porque es importante, ya les he dicho, rascar nota desde auxiliatura les va a ayudar bastante. Puede que gracias a auxiliatura prueben, porque a veces les falta 2 puntos, un puntito. Entonces eso a sus compañeros díganles que no se descuiden con las prácticas, ¿ya? Pero eso, chicos, también esto que les estoy diciendo es para que aumente un poco las personas que me entreguen prácticas porque son muy pocas, sí, son muy pocas. O sea, son de la última, inclusive en una práctica solo me presentaron unas 20 personas y es como que extraño, ¿no ven? Deben estar ocupados, pero como les había dicho, es practicar. Bien, ya, ya hemos hablado un rato y creo que no van a entrar muchas más personas, así que les voy a compartir la clase de hoy día. Ya. Ah, sí, del primer parcial ya le ha pasado al ingeniero las notas. Ujú, claro que sí, cada parcial le paso al Inge las notas. Cada pues por parcial no, él me pide y después de un rato le tengo que pasar. Y sí, ya le pasé. Ahora, sí es que también me dijeron, ¿no? ¿Cómo estará en sistema? La verdad no sé. Por de que le pasé mis notas y ya le pasé hace mucho tiempo al Inge del primer parcial. Bueno, ya bueno, entonces chicos, hoy día vamos a terminar con este tema de constantes condicionales. Les encargo que estudien por prioridades, digamos que no han tenido tiempo de estudiar. Anótense si quieren esto, ¿vale? Temas prioritarios para este parcial. Ahora, con esto no les estoy diciendo bien seguro que lo que les estoy diciendo va a pasar, pero normalmente entra un ejercicio de este tema, ¿ya?
A ver, dividamos nuevamente. Constantes condicionales o aparentes se dividen en tres temas, ¿no? Complejos, solubilidad y celdas redox. Hasta la anterior semana habíamos hecho solubilidad. Hoy día vamos a hacer constantes condicionales aparentes para celdas redox. Y el que más deberían estudiar es este, ¿sí? El de celdas redox. ¿Qué más? Solubilidad, ya como segundo tema prioritario de constantes condicionales, solubilidad. Y de ahí ya si quieren estudien lo demás a lo que puedan, pero denle prioridad porque vamos a resolver un ejercicio que ha entrado en mi examen de competencia para auxiliatura también hoy día, ¿sí? Entonces, si no entra solubilidad, va a entrar seguramente este. O el de complejos, como han visto, en de constantes condicionales de complejos solo hay un tipo de ejercicios y también está en su práctica. Ahora, eso también, si se han fijado en su práctica, si han sido un poco observativos, los que estamos resolviendo en clases están en su misma práctica, ¿sí? Como les digo, son un poco mecánicos los ejercicios. Bueno, resolveremos, ¿ya? Para constantes condicionales en celdas, redox, hay dos tipos de ejercicios. Y vamos a empezar con este primero. Más adelante les voy a explicar la diferencia. Dice, uno, determinar el potencial estándar aparente para la reacción. Y nos dan esta reacción, ¿sí? El zinc acomplejado con EDTato más dos electrones nos da a zinc metálico más un EDTato. Dice que el EDTato es el EDTA totalmente desprotonado. Ya. ¿Se acuerdan esa condición, no? Cuando nos hablan de totalmente desprotonado, quiere decir que no se va a complejar con los protones. Esa condición que ahorita nos está dando ya nos está diciendo que el EDTato total va a ser igual al EDTato libre. Considere el potencial estándar de la celda zinc más 2 a zinc metálico igual a menos 0,76 voltios. Y el logaritmo de la constante de estabilidad entre el zinc y el EDTato da 16,5. Ya, en este tipo de problemas, este es el problema más sencillo que se puede encontrar en constantes condicionales para celdas. Igual que hemos hecho en solubilidades, siempre tienen que analizar su... en este caso, lo que vamos a aplicar va a ser la ecuación de Nernst, ¿vale? Porque en la ecuación de Nernst va a estar nuestro potencial y esa es nuestra constante de equilibrio. Recuerdan que en solubilidades analizábamos con reacción secundaria y sin reacción secundaria nuestra constante de equilibrio, pero como era solubilidades analizábamos al KPS. En este caso tenemos que analizar al potencial de celda. Y nuestro potencial de celda lo analizamos mediante la ecuación de Nernst, ¿no ve? Entonces, la diferencia primordial va a ser cuando exista reacción secundaria. Y ahorita vamos a ver la diferencia, porque solamente cuando aplicas con reacción secundaria, en qué tipo de ecuación es la clave para poder resolver estos ejercicios. Entonces, vamos allá. Lo primero que tienen que hacer es hacer su árbol de reacciones. En este caso, en este tipo de ejercicios, tienen que tratarlo de completar, ¿ya? En realidad, esta ecuación que nos están dando en el problema es la ecuación total es la ecuación total de nuestra celda, ¿sí? Es la ecuación total. Entonces, tenemos que completarla mediante sus reacciones secundarias, que vendrían a ser estas, ¿sí? Em, el zinc acomplejado Ah, sí, se le escucha entrecortado.
Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Oxy. Sí, Hace rato se ha cortado. A ver, otra, salió a mi patio, ojalá no llueva. Y a ver, otra vez les voy a compartir, ¿sí? Ya, entonces, como les estaba diciendo, hay que plantearnos el árbol de reacciones, que como les había explicado, estaba explicando hace rato antes de que se corte es esta, ¿sí? Ya, entonces, una vez nosotros hemos identificado el árbol de reacciones, no es tan importante. En este tipo de ejercicios no pide árbol de reacciones, quizás en algún caso. Pero pues ya se dan de cuenta, ¿no? Solo a su reacción principal que les está dando el problema, le van a tratar de completar sus reacciones secundarias. El acomplejamiento de lo que tenemos en este caso y la reacción de una celda, ¿ya? Intuición nomás para aquí. Después de eso, como les había dicho, tenemos que analizar mediante la ecuación de Nernst eh, nuestra, nuestra celda. En el análisis con reacción secundaria y sin reacción secundaria, ¿sí? Entonces, si nosotros realizamos el análisis sin reacción secundaria, nosotros donde vamos a aplicar la ecuación de Nernst va a ser a mi celda que me daría el problema en un ejercicio de redox simple, ¿sí? Esa es la diferencia, eso podría anotarse, ¿ya? Si nosotros tuviésemos ion metálico nada más, podríamos aplicar la ecuación de Nernst ahí, ¿ya? Recuérdense, sin reacción secundaria esa sería mi reacción principal, ¿ya? Ahora, bueno, si se dan de cuenta, ¿se acuerdan de la ecuación de Nernst, no? La ecuación de Nernst era igual al potencial estándar más 0,059 dividido entre el número de electrones por el logaritmo de la especie oxidada entre la especie reducida. Y pues en este caso, si tuviésemos esta reacción, mi especie oxidada vendría a ser el zinc 2 más y mi especie reducida vendría a ser el zinc metálico. Y aquí vamos a aplicar algo que quizás en celdas no hemos aplicado, pero sí les había mencionado que cuando nosotros tenemos un compuesto metálico, como aquí en este caso el zinc, recuérdense que como está en estado metálico, nosotros analizamos su actividad. Y su actividad en este tipo de ejercicios siempre va a ser considerado 1 molar. Es por eso que en la siguiente ecuación ya prácticamente desaparece, ¿sí? En la ecuación 1 ya está considerado ese zinc metálico como la actividad igual a 1. Ahora, ¿qué también tenemos que analizar en este tipo de ejercicios sin reacción secundaria? También tenemos que analizar a nuestra constante de estabilidad. Si no existiera, como en el caso anterior de la celda, como si no existiera la reacción total, o sea, la reacción principal. Entonces, en ese caso, ¿se acuerdan, no ven? Cuando nosotros analizamos sin reacción secundaria, la constante de estabilidad estaba en función de las concentraciones libres de mis reactivos. Es por eso que mis reactivos, el EDTAT y el zinc 2 más libre, bueno, el zinc 2 más van a ser concentraciones libres. ¿Está bien? Es por eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, este potencial, ese potencial que nosotros tenemos ahí, sin nada, ¿no ven? Sin asterisco, sin nada, se va a volver el potencial aparente, ¿sí? Eso también anótense, ¿ya? Si yo reemplazo esta ecuación que tengo, el KS, ¿no ve ahí? Reemplazo en la ecuación 1, ese potencial que yo tengo ahí se va a volver en aparente. Es por eso que nosotros tenemos la siguiente expresión. Bueno, ¿cómo reemplazaríamos? En realidad, lo único que tendríamos que hacer es pues despejar de aquí el zinc, ¿no? Si nosotros despejamos el zinc 2 más y reemplazamos en esta parte de aquí, o sea, despejamos de 2 el zinc 2 más y lo reemplazamos en la ecuación 1, vamos a tener la siguiente expresión. Nuevamente recalcándoles que este potencial de aquí se vuelve en aparente. ¿Sí? Eso recuérdense. Listo. Entonces, si nosotros realizamos esa operación, lo único que tenemos que hacer, perdón, lo único que tenemos que hacer
es separar, ¿ya? Es separar todas las constantes que tenga en el argumento del logaritmo convenientemente, ¿sí? Todas las constantes que tenemos en el logaritmo lo vamos a separar de las concentraciones de mis iones que tenga, ya sean complejos, lo que sea. ¿Cómo tenemos en la ecuación 2? Si se fijan, lo único que he hecho es separar esa constante de estabilidad de todo este argumento de aquí, ¿ven? Lo he separado. Y lo voy a dejar esta ecuación como ecuación 3. ¿Ya? Lo voy a dejar como ecuación 3. Ahora, ¿con qué objetivo yo hago esto? Cuando yo voy a analizar esta misma ecuación de Nernst, pero ya con reacción secundaria, lo que voy a utilizar va a ser una simple comparación, ¿ya? Ese es el objetivo. Vamos a ver cómo se analiza todo este árbol de reacciones que hemos visto aquí, que han visto sin reacción secundaria. He analizado estas dos reacciones por separado. Ahora vamos a ver con reacción secundaria cómo tendría que analizar. Pues con reacción secundaria, lo único que tengo que hacer es igual aplicar la ecuación de Nernst, pero ya ahora sí tomando como prioridad a la ecuación que me ha dado el problema. Esta vez sí o sí vamos a aplicar la ecuación de Nernst a mi reacción principal. Nuevamente, ¿se acuerdan, no? Lo único difícil de la ecuación de Nernst era identificar cuál es mi especie oxidada y cuál es mi especie reducida. En este tipo de casos se ve un poquito más complicado todavía, ¿no? Verificar cuál es la especie oxidada y la reducida. Porque aparte de que tienen que analizar eso, ¿se acuerdan, no ve? Igual lo que aplicábamos en celdas normales, les decía, todo lo que le acompaña a la especie oxidada tiene que estar anotado en la ecuación de Nernst. Y sucede lo mismo aquí. Entonces, otra forma que les había dicho, aparte de ver el estado de oxidación de mis elementos o compuestos, o la presencia de oxígenos e hidrógenos, ¿se acuerdan que les había dicho que también es importante verificar la posición del número de electrones en la ecuación? De eso se van a acordar, ¿ya? Recuérdense, si estoy al lado que esté sumando mi número de electrones, es el lado en el que yo tengo mi especie oxidada. En este caso, mi especie oxidada va a ser el complejo, porque está acompañado del número de electrones. Y al otro lado tenemos a todas las especies que vendrían a ser consideradas las reducidas. ¿Sí? Entonces, este lado de aquí, esta sería mi especie oxidada, la que está en amarillo, y mis especies reducidas vendrían a ser las del otro lado. Muy bien. Ahora, también, ¿no? Si son un poquito observativos, el zinc con el EDTato está trabajando con 2 más, ¿lo ve? Entonces, al otro lado el zinc está con estado de oxidación 0. Pero a veces analizar eso en el examen como que a veces te confundes, ¿no? Entonces, mejor si se orientan con el número de electrones. Ahora, lo único que tenemos que hacer es analizar eso, como les había dicho, ¿no? La ecuación de Nernst, pero para esta mi reacción principal que me ha dado el problema. Cuando yo aplico la ecuación de Nernst para mi reacción principal, o sea, analizando con reacción secundaria, mi potencial normal que yo aplicaba ya no va a ser el normal, sino este va a ser ya mi potencial aparente, ¿sí? Va a ser igual al potencial estándar también aparente, ¿sí? Este también va a ser el aparente, más 0,059 entre el número de electrones. ¿Cuánto es el número de electrones? 2. Por el logaritmo de las especies oxidadas entre mis especies reducidas. Y es justamente lo que les había dicho, ¿no ven? Mi especie oxidada va a ser la que tengo aquí arriba, que va a ser el complejo, porque en mi reacción principal esta es la que está acompañada del número de electrones. Y abajo voy a tener las demás especies. Pero recordándose, chicos, ¿no ve? Recuérdense, cuando yo analizo con reacción secundaria, mis especies tienen una concentración total, ¿no ven? Listo. Entonces, lo único que yo hago, pues en este caso, si se fijan en la ecuación al zinc, no le he puesto ningún valor, ninguna letra, ni la L ni la T, ¿no? Porque no estoy analizando, o sea, el zinc al final, como les había dicho, siempre va a ser considerado uno porque en este caso está actuando como metálico, ¿verdad? Listo. Entonces, como les había dicho, si se fijan ustedes bien y son un poco observativos,
Esta ecuación con reacción secundaria que yo he utilizado me sirve para comparar con esta otra ecuación en la que he reemplazado, que vendría a ser la ecuación 3. Entre estas dos ecuaciones, yo tengo que realizar una comparación. Si se fijan bien, el potencial aparente es igual, ¿no ve? En la ecuación 3 veremos, el potencial aparente va a ser igual al potencial estándar más 0,059 entre 2 por el logaritmo de 1 entre la constante de estabilidad más 0,059 entre 2 por el logaritmo del complejo entre el teatro libre. Si ustedes se fijan bien, al- con la, con la ecuación que está redondeada en verde, lo único que les diferencia sería el potencial estándar aparente y el potencial estándar, ¿no ve? Si son observativos, lo que podríamos comparar son estos dos, estas dos partes de las ecuaciones, ¿sí? El potencial estándar aparente vendría a ser igual al potencial estándar más 0,059 entre 2 por el logaritmo de 1 entre el constante de estabilidad. Ahora, ¿por qué no voy a considerar esta comparación? Porque también debería comparar, o sea, en realidad no puedo decir que la libre es igual a la total de todos los ejercicios. Van a haber ejercicios en que ustedes van a encontrar que el EDTATO va a estar totalmente protonado. Entonces, en este caso, ya no va a ser el total igual al libre. Para deshacerse de esta relación de total y libre, ustedes tienen que adicionar, que también vamos a hacer, pero más o menos ya les digo, el alfa de formación entre el EDTATO y los protones. Mediante esa constante ustedes se van a poder deshacer de esta relación que por ahorita, en este ejercicio en específico, no nos presenta ningún inconveniente porque sí son iguales, ¿no? Entonces, a ver, veremos. Ya, en esta parte, ¿ven? He hecho una comparación nada más, porque son prácticamente iguales, ¿ya? Ahora, bueno, aquí está, en la ecuación 4 está simplificado sin el zinc, solamente es esa la diferencia, ¿sí? No está ahí el zinc. Como les digo, por comparación, eh, bueno, en este tipo de problemas siempre nos piden el potencial estándar aparente, que es este. Sí, este es el potencial estándar, perdón. Este es el potencial estándar aparente. Eso es lo que normalmente nos piden. Y es igual al estándar, al potencial estándar más 0,059 entre 2 por el logaritmo de 1 entre Ks. Y listo, solo es reemplazar datos. Nada más que los datos y obtenemos que el potencial estándar aparente es igual a menos 1,25 voltios. Eso sería, en este caso, el ejercicio. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Oxy, ¿podría volver a repetir donde la I a la 4 menos no se reemplaza, por favor? La Y. Ya. Esta parte, ¿no? De aquí. Sí, sí, por favor. Ya. En este caso, obviamos esto, ¿sí? Estamos diciendo que son iguales el total y el libre porque en el problema nos dan esa condición. Vean en esta parte. En este caso no presenta inconvenientes, le digo, porque en el problema me dicen que, aquí miren, esta parte, el EDTA está totalmente desprotonado, dice. Esta condición me dice que el EDTA total va a ser igual al EDTA libre. Uy, rayos. Un cachito, cachito. Voy a volver a anotar esto, ¿sí? Esto ya habíamos visto, pero por si acaso una vez más. El EDTA total va a ser igual al EDTA libre. ¿Sí? Por eso, en este caso. Pero como les digo, ahorita vamos a hacer un ejercicio en los que no son iguales. El EDTA va a estar protonado. Por tanto, cuando ustedes vean ese caso en el que está protonado, necesariamente para este ejercicio de constantes condicionales de celdas, tienen que aplicar el alfa de formación. ¿Quién es el que acompleja al EDTA? Los protones, ¿no ve? Entonces el alfa de formación entre el EDTA y los protones van a tener que utilizar. Bien, listo. ¿Alguna otra duda? Ninguna, Oxy, gracias. Listo. Ya, entonces, ¿alguna otra duda de otro compañero? Ya, haremos el otro.
que es similar a este. Un cachito, perdónenme. Mm, este problema, ¿sí? Es similar. Y de hecho, este está en su práctica. ¿Ya? Este está en su práctica. Ahora, vamos a resolver. Dice, calcular el potencial estándar para el proceso. Y si se fijan, es un ejemplo bien... Ay, perdón. Es un ejemplo súper similar al que habíamos visto anteriormente. ¿No ven? Ay, un rato. Se me bloqueó el celular. Ahora sí. Si se fijan, es un caso súper similar al que habíamos hecho hace ratito. Pero la diferencia es que en este ejercicio... Auxi no se le escucha, creo. Sí, me he silenciado, me he silenciado. Es que aquí el lápiz se ha perdido, no quiere utilizar. Ahorita, un ratito, denme un ratito, denme un ratito. Voy a salir un ratito de la reunión y voy a volver a entrar. Sí, es que no sé por qué se ha bugueado mi Zoom, pero denme un ratito, te voy a volver a entrar. Y este va a ser que el EDTA ya va a estar completamente protonado, ¿ya? Entonces, para este ejercicio en particular, seguramente les he dicho, ¿no ve? Como ya el EDTA total y el EDTA libre para este ejercicio no va a ser el mismo, voy a tener que hallar un valor que me relacione a ambos. ¿Cuál es el valor que me relaciona a ambos? ¿Se acuerdan? Es el alfa, ¿no ve? Ahorita lo vamos a escribir. Ya. Entonces, lo voy a escribir aquí abajito, ¿ya? Como les había dicho, la clave para este tipo de ejercicios es el EDTATO. Entonces, el alfa de formación entre el EDTATO y los protones, recuérdense, ¿no ve? Arriba tiene que ir el ion central y abajo tiene que ir su ligando, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Al EDTATO, el ion central, pero su concentración total, entre el EDTATO, pero su concentración libre. ¿Ven? Ahora sí voy a poder hallar esa relación. El alfa, cuando está totalmente desprotonado, es igual a 1. Es por eso que el EDTATO total y el EDTATO libre es el mismo. Entonces, ¿cómo voy a hallar esta relación? Voy a hallar mediante lo que habíamos hecho cuántas veces ya, ¿no ve? 1 más... ¿Cuántas constantes tiene? 4, ¿no ve? Entonces van a ser 4 constantes globales. KGS1 por el ligando a la 1, más KGS2 por el ligando al cuadrado, más KGS3 por el ligando al cubo, más KGS4 por el ligando a la cuarta. Entonces, ven, si yo veo esa ecuación, los KGS son igual a las constantes de ácidas de LDTATO. El problema me tiene que dar sus constantes ácidas. Y aparte, ¿cuál es el ligando? El ligando es el protón. Por tanto, tengo que tener su concentración de los protones.
Es por eso que en el problema me dan el pH, ¿sí? Entonces, vamos allá. Vamos a ver en este caso cómo podemos realizar esa igualación. Listo. Dice, calcular el potencial estándar para el proceso LDTato de aluminio más 3 electrones me dan aluminio metálico más EDTato, donde el EDTato es el anión EDTA completamente protonado, ¿ven? Ya que se tiene un pH de 1,5. Ahora, aquí un paréntesis. ¿Qué tal si en el problema les dicen que se tiene un pH de 13? ¿Ustedes qué podrían asumir? El pH 13 es un pH súper básico, ¿no ve? Entonces, en ese tipo de casos, en los que vean que probablemente el pH es muy básico, seguramente el medio va a estar lleno de oxidrilos, más no de protones, o sea, de H más. En ese tipo de casos, ustedes tienen que realizar la misma aseveración que en el ejercicio 1, EDTato total igual al EDTato libre. Pero eso tendrían que explicarlo, ¿no? Como el pH es un medio muy básico, nosotros asumimos que el EDTato total es igual al EDTato libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que eso lo pueden hacer eh, porque con práctica se van a dar de cuenta, porque sí, pero explicándolo, ¿ya? No va a haber suficientes protones como para, pues, protonar al teatro, por tanto, esa concentración va a ser la misma. Si ustedes realizarían el cálculo, llegarían a la misma conclusión, porque se puede realizar el cálculo, ¿ve? Tienes el pH, o sea, al final sí tienes la concentración de protones, pero para aligerarte todo ese paso, podrías hacer eso, ¿ya? Dependerá de cada quien. Ahora, igual que en el anterior ejercicio, me dan el potencial estándar de la celda, me da la constante de estabilidad entre el aluminio y el EDTato, y me dan las constantes ácidas del EDTato. ¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque tengo que hallar el alfa de formación con esas constantes. Ahora, igual que en el anterior ejercicio, voy a tener como mi reacción principal a la reacción que me da el problema, y la voy a complementar con reacciones secundarias que yo voy a tener de mi celda y pues de la formación del complejo. Pero aparte voy a tener otra reacción más, esta que está en verde de aquí. El EDTato que yo tengo se va a protonar, ¿no ven? Entonces, este ejercicio probablemente sí les pudiese pedir, ¿no? El árbol de reacciones que vendría a ser ese. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, recuérdense, ¿no ve? Analizamos sin reacción secundaria y con reacción secundaria. ¿Qué es lo que analizamos sin reacción secundaria? Pues las que vendrían a ser reacciones principales sin esta reacción general, ¿no ve? ¿Cuáles son esas? Son esta. Vamos a analizar esta sin reacción secundaria, vamos a analizar esta sin reacción secundaria, como en el anterior caso, ¿no ve? Voy a aplicar la ecuación de Nernst aquí y pues la ecuación de estabilidad de complejos a la primera reacción. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Ven? De la ecuación de Nernst obtenemos la ecuación 1, nuevamente analizando que el aluminio es un aluminio metálico. Y obviamente, ¿no ve? Sin reacción secundaria, recuérdense que estas concentraciones son las concentraciones libres, ¿no ve? Listo. Ahora, voy a aplicar también una ecuación extra. ¿Cuál? Como existe el acomplejamiento del EDTato, voy a utilizar el alfa de formación entre el EDTato y los protones. ¿No ve? La clave para que se den de cuenta es que en esta expresión que ustedes tienen aquí, o bueno, esta ecuación 1 ya más simplificada, ¿no? Es que ustedes tienen que reemplazar estas constantes necesarias en la ecuación 2 y ecuación 3 con tal de que todas las especies que ustedes tuviesen en este argumento del logaritmo sean las concentraciones totales, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan comparar cuando ustedes analicen con reacción secundaria, porque cuando lo que nosotros analizamos con reacción secundaria, a que debe estar al otro lado, recuérdense que en el argumento del logaritmo van a estar las concentraciones totales, por eso, ¿sí? Entonces, yo voy a reemplazar, voy a despejar de esta ecuación, em, ya,
De aquí, de esta ecuación 3, voy a reemplazar, voy a despejar la L de teatro libre y voy a reemplazar en 2, ¿sí? Una vez que yo realice eso, lo que voy a hacer de la ecuación 2 es despejar el aluminio 3 más libre y voy a reemplazar en la ecuación 1, ¿sí? Esto, voy a reemplazar en la ecuación 1. Y recuérdense, cuando yo reemplazo las constantes, en este caso de estabilidad, porque va a estar en función de la constante de estabilidad, ¿no ve? En la ecuación 1, este potencial se va a volver en potencial aparente, ¿no ven? Listo. Entonces, eso nada más es lo que he hecho aquí. Bueno, lo primero que he hecho es indistinto cuál camino sigan, igual tienen que reemplazar, ¿sí? En este caso, lo que he hecho es despejar el aluminio 3 de la ecuación 2 y he reemplazado, entonces he obtenido esta ecuación, ¿sí? Ven, si se dan de cuenta, en este caso tendría el teatro libre y eso lo vuelvo a reemplazar, pero en este caso de la ecuación 3, ¿ya? Lo vuelvo a reemplazar. Por tanto, lo que yo voy a tener a comparación del otro ejercicio va a ser, como les había dicho ya, esta E normal, si se fijan, ¿no ve? Esta E de aquí arribita, ay, perdón, eso ahora sí. Esta E de aquí arriba, al reemplazar las constantes, se vuelve en potencial aparente, ¿ya? Entonces, lo único que yo voy a hacer, voy a tener ya por fin esta ecuación que voy a utilizar de comparación con el análisis de mi reacción, de mi árbol de reacciones con reacciones secundarias. ¿Sí? Listo. Vamos allá. ¿Qué me quedaría hacer prácticamente? Pues analizar mi árbol de reacciones, pero con reacción secundaria. Bueno, aquí, al igual que en el anterior ejercicio, en la ecuación 4, lo único que he hecho ha sido separar todas las partes que tienen constantes. Ven aquí en esta parte. Esta parte tiene puras constantes y en esta otra parte tiene las concentraciones que, si estoy haciendo bien, estas especies que me van a quedar en el argumento están en la reacción principal que me da el problema, el complejo y el EDTATO. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser analizar con reacción secundaria. Y recuérdense que cuando yo analizo la reacción secundaria, un cachito, perdónenme, cuando yo analizo con reacción secundaria, mis potenciales ambos van a ser los aparentes, ¿no ve? Con la ecuación de Nernst, ambos potenciales van a ser los aparentes. Y aparte que estas concentraciones, ya les había dicho, tiene que identificar cuál es mi especie. No estará Ya, perdón chicos, perdonen eso, no era yo, pero ya lo he silenciado, ¿sí? Ahora, recuérdense eso también, ¿no? Les había dicho, este argumento es, arriba tiene que estar la especie oxidada y abajo tiene que estar la especie reducida, ¿no ve? Entonces, recuérdense, una vez más les voy a decir, la especie oxidada es la que está acompañada del número de electrones y la especie reducida pues sería la que está al otro lado, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando yo analizo con reacciones secundarias, las concentraciones de mis reactivos son las totales, ¿sí? Por eso aquí el EDTATO, y este también debería ser la total, pero como es aluminio metálico, pues va a ser igual a 1, entonces es indistinto. Al final me queda la ecuación 5. Y de la misma forma que hemos hecho en el anterior ejercicio, lo único que hacemos es una comparación. Me está pidiendo el potencial estándar aparente. ¿Con qué lo voy a comparar? Entre la ecuación 4 y la ecuación 5, todo es lo mismo, menos el potencial estándar aparente con esto, ¿no? Entonces de ahí saco que mi potencial estándar aparente va a ser igual al potencial estándar más 0,059 entre 3 por el logaritmo del alfa de formación del E de teatro y los protones entre la constante de estabilidad. ¿No ven? Listo. Entonces, comparando 4 y 5, obtengo esto. Ahora, y como les había dicho, ¿no ven? El alfa de formación va a ser igual al KGS1 por el ligando a la 1. Cuando es un ácido, el KGS1 va a ser igual a 1 entre la constante, la última constante de tu ion central. En este caso, la última constante del EDTATO viene a ser K4, ¿no ven?
más KGS2 por el ligando al cuadrado. Entonces, el KGS2 va a ser igual a 1 sobre la última constante por la penúltima constante, que vendría a ser K4 por K3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto igual ya practiquen, o bueno, como les he dicho, esto inclusive ya deberían tenerlo programadito, o si es que tienen las ecuaciones, las calculadoras Texas, igual, ¿no? Si han resuelto algún ejercicio, seguramente ya solamente es copiar y pegar para hallar algún alfa de formación del EDTAT. Mm, eso nomás es. Entonces reemplazo valores porque tengo todo, tengo las constantes ácidas, tengo la concentración de protones porque me da el pH de 1.5. Entonces hallo que mi potencial estándar aparente es igual a menos 1,66. Ahora, bueno, reemplazando todos los valores, ¿no? Pero si se fijan aquí, este es el mismo, ¿no? El potencial estándar es igual al potencial estándar aparente. ¿Por qué pasa eso? Porque estos valores son prácticamente iguales y se hace casi uno, ¿no? Si se fijan. Pero para evitarse esto, tomen más decimales. Si es que les saliese esto, traten de tomar más decimales. Como les digo, esto está en su práctica. Y si toman más decimales, esto sale menos 1,6604, algo así sale, ¿ya? Pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero para diferenciar un poco del potencial estándar del aparente, del estándar aparente. Una cosa, en algunos problemas solo te va a pedir hallar el potencial estándar, como en este caso, ¿no? Perdón, bueno, sí, en este caso te pide potencial estándar. Obviamente tenemos que calcular el potencial estándar aparente. En algunos casos solamente inclusive te dice potencial. Siempre traten de hallar este valor, ¿sí? El potencial estándar aparente. Ese E redondito asterisco. Ya, o bueno, igual como les digo, algunos autores toman esto como, bueno, lo mismo es, ¿sí? Redondito y comillita. Es el mismo con el asterisco. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Es el mismo que Oxy, el anterior, ¿no? Ujú. Dime, dime. Oxy, el otro potencial, el potencial que no es estándar, es igual al potencial aparente igual. Se ha entrecortado un poquito. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? ¿Puede regresar a la otra página, Oxy? A la 3. Ujú. Ese potencial aparente es igual al potencial, digamos, que no es aparente. ¿Este? ¿Este? O Sí, sea, sí, Oxy. esto es igual a esto. Esa es tu pregunta, ¿no? Sí, sí, No, Oxy. no debería ser el mismo. Pero por cálculos nunca he visto algún ejercicio que te pidan hallar estos dos valores. Lo que siempre te piden es el potencial estándar aparente, ¿sí? Entonces no te puedo decir de alguna forma, haciendo un ejercicio me ha salido, no. Pero si resuelves, quizás sí, porque ahora que me lo dices, en este ejemplo, ¿no ve? Cuando reemplazamos las constantes, pues ya se vuelve, ¿no? Aparente. Entonces probablemente sí sean el mismo, pero habría que corroborar con valores numéricos, ¿ya? Ahora, ¿alguna otra pregunta más? Porque estos dos ejercicios que hemos hecho ahorita son un tipo de ejercicios, ¿sí? Es un tipo de celdas. Ahora vamos a hacer el otro tipo. Ah, ya, vamos con este. Dice, calcular el potencial de una solución que contiene iones cobre más 1, 0,1 molar, y al mismo tiempo tiene cobre 2 más, de concentración 0,01 molar, en presencia de sulfocianuro, 10 a la menos 3 molar. Y si ustedes se fijan bien, me dan las constantes, como nos daban normalmente en el regular, ¿ya? Y por ahí entra algo así, ¿no? Entonces, para que se ubiquen, dice que yo tengo entre el cobre 2 más y como ligando el sulfocianuro, voy a tener cuatro constantes de estabilidad, ¿no ve? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, como son cuatro valores, me está diciendo que ¿cuántos complejos se van a formar? Cuatro, ¿no ve?
Entre el cobre y ese ligando van a haber 4 complejos. Y lo mismo abajo, ¿no ve? Entre el cobre más 1 y el sulfocianuro dice que hay 2 constantes, por tanto se forman 2 complejos. Y aparte me da el potencial estándar de esta celda. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia con los otros 2 enunciados de este problema? En enunciados, no en resolución, porque no hemos resuelto este, ¿no ve? Pero a ver, a simple vista, ustedes, ¿qué pueden diferenciar de este enunciado con el otro? Ya, por una práctica, pero quien levante la mano, ¿quién me puede decir la diferencia que se nota? Nadie, chicos. Una práctica, pues. Oxy, sí, A ver, dime, Melanie. sí. Oxy tiene dos reacciones principales. Se eh, podría decir. tiene dos, ¿quién tiene 2 reacciones principales? ¿Este No, ejercicio o el anterior? sí, 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 este ejercicio. El anterior solamente tenía uno y este ya tiene dos. Ya, puede ser. Buena observación. Ah, pero sí, va por ahí. ¿Alguien más tiene una opinión? Una práctica, chicos. ¿Nadie? Aunque si no tiene potenciales estándar las dos semirreacciones que están al principio, Mm. Ah, no, eso no, pues no tienen potenciales estándar. Eso seguramente tenemos que hallar. bueno, gracias. Ya. Se van a reír, pero fíjense. Vean el problema. ¿Ustedes ven alguna reacción que me dé el problema? En el 3 no me da ninguna reacción, ¿no ven? Porque esto lo que está aquí abajo dice solución. Eso lo he hecho yo. Pero si se fijan en el enunciado, no me da ninguna reacción. Ustedes ven. No ve. Ahora fíjense en estos. En estos problemas sí me dan una reacción principal. En este caso es esta. Y en este otro caso es esta. ¿Ven? Ahora, anótense eso. Cuando en el problema no me den una reacción principal, mi análisis con reacción secundaria la voy a hacer a la misma que estoy analizando sin reacción secundaria. La única diferencia va a ser entre esos 2 problemas que nosotros vamos a tener, que en un caso va a ser concentraciones totales con reacción secundaria y para la otra van a ser concentraciones libres. ¿Ya? Ahora, ustedes me preguntarán, Auxi, pero ¿a qué reacción voy a aplicar la ecuación de Nernst? Ustedes van a aplicar la ecuación de Nernst a la única celda que me den el problema. ¿Cuál es la celda en este ejercicio que me está dando el problema? Me está dando la celda entre el cobre 2 más y cobre más 1. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que tomar como reacción principal es esa celda. ¿Ya? Y a esta celda voy a analizar con reacción secundaria y sin reacción secundaria. ¿Ya? Esa es la única diferencia, porque en el anterior ejercicio, nosotros nuestro análisis con reacción secundaria la realizábamos, ¿no ve? La ecuación de Nernst la realizábamos a la reacción principal que me da el problema. Pero como en este caso no me da ninguna reacción principal, voy a analizar con reacción secundaria a esta misma reacción. O sea, a esta que estoy volviendo en rojo, voy a analizar con reacción secundaria y sin reacción secundaria. ¿Ya? Entonces, este sería el árbol de reacciones. Obviamente yo lo hago simplificado. ¿Ya? Lo legal sería que pues ustedes lo hagan por completo, es decir, para esta parte, digamos, lo vamos a desarrollar un poquito más. Cobre más sería más un cianuro, vendría a ser al cobre SCN, ¿no ve? Y aquí nuevamente más un cianuro, ven, se alarga, ¿no ve? O sea, yo lo he vuelto chiquitito. Lo legal sería hacer lo que he hecho a la derecha. Y falta un paso más, ¿no? Entre esos dos me daría el siguiente complejo.
Y en el otro, imagínense, todavía es más largo, ¿no? Por eso también lo he vuelto un poquito más chiquito. Ahora, eso nada más. Ahora vamos a la práctica. Análisis sin reacción secundaria, SCR. Vendría a ser la ecuación de Nernst, ¿no ve? ¿Cuál ecuación de Nernst? ¿A dónde voy a aplicar? Voy a aplicar mi ecuación de Nernst a esta celda, ¿ya? Va a ser igual a qué? A mi potencial estándar aparente, más, perdón, mi potencial estándar más 0,059 entre el número de electrones. ¿Cuánto es mi número de electrones en esa reacción? 1. Por el logaritmo de mi especie oxidada entre mi especie reducida. ¿Cuál es mi especie oxidada? Mi especie oxidada vendría a ser el cobre 2 más y mi especie reducida vendría a ser el cobre más 1. ¿Ya? Como estoy analizando sin reacción secundaria, estas dos concentraciones vendrían a ser las concentraciones libres. ¿Sí? Listo. Entonces, lo único que tengo que hacer, en este caso, si se fijan, no voy a aplicar una ecuación de constante de estabilidad, porque normalmente también esa es una clave que se den de cuenta. Normalmente la constante de estabilidad, ¿no ve? Eso que hemos hecho hace rato, KS, va a ser igual al complejo entre, digamos, con el aluminio. Así, ¿no ve? O al revés, como sea, entre el aluminio, 3 más libre por el EDT libre, ya, eso, ¿no ve? En este caso no vamos a aplicar porque son muchas constantes de estabilidad, no nos conviene. Entonces, cuando ustedes ven EDTA, probablemente sí necesiten aplicar esta ecuación de estabilidad, pero no vamos a aplicar porque son muchas. Si se fijan, hay 4 constantes de estabilidad para el cobre 2 más y 2 constantes de estabilidad para el cobre más 1. Lo único que tienen que hacer es analizar las alfas de formación entre Perdón, chicos, se me cortó. A ver, les voy a volver a compartir. Aquí está. Estaba en esta parte. Entonces, les estaba diciendo eso. Como yo tengo dos iones centrales, el cobre 2 más y el cobre más 1, voy a tener dos alfas de formación con sus ligandos correspondientes. ¿Ya? Eso me doy de cuenta mediante los datos que me da de constantes de estabilidad, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer ya para este problema. Mm, un momento. Ahora, nuevamente, lo que voy a hacer es despejar las concentraciones libres de la ecuación 2 y de la ecuación 3 y voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, cuando yo reemplazo las constantes, este potencial de celda se vuelve en potencial aparente. ¿No ven? Entonces, eso hago. Aquí he reemplazado, ¿ven? Aquí, ya lo he reemplazado. Y si se fijan, ese potencial se ha vuelto en potencial aparente. Listo. Como en los anteriores casos, lo único que voy a hacer para más adelante poder comparar es separar las especies, en este caso estas dos especies, de estas constantes que yo tengo aquí. Y eso es lo que he hecho y he determinado la ecuación 4. Ahora, el problema, ¿cuál?
Oxi, se ha lagueado. Me hace sufrir la red. O sea, chicos, ¿me están escuchando bien o está muy entrecortado? Ahora sí, a rato no. Lento, lento. Ya, chicos, van a disculpar. Em, les voy a volver a compartir. Voy a tratar de no dibujar, creo que solo lentea. Perdón, perdón. Lo siento, chicos. O sea, no sé por qué mi red está así. Esto no debería pasar. Bueno, eh, como les estaba diciendo, el alfa de formación lo vamos a hallar. En este caso, me está pidiendo, si mal no me equivoco, dice calcular el potencial. Ok. Cuando a ustedes les diga calcular el potencial, no dice estándar, ¿no? Entonces, ustedes van a tratar de hallar este potencial. Igual, si tienen dudas, si se fijan, no es difícil tampoco hallar el otro, ¿no? Este otro. Pueden hallar los dos y ponerlos como respuestas y para que no estén dudando ya en su hojita. Pero en este caso, como nos dice calcular el potencial a secas, hallamos el potencial aparente. ¿Ya? Entonces, pero siempre aparentes, no van a calcular solamente este, digamos. No, ¿ya? Los aparentes, siempre los aparentes, ya sea el estándar o el normalito. Entonces, ya les había dicho, el sulfocianuro tenemos su concentración y tenemos todas las constantes, podemos hallar el alfa de formación entre el cobre 2 más y el al sulfocianuro. Y lo mismo va a pasar con el otro legando, perdón, con el otro ion central que vendría a ser el cobre más uno. Entonces, eso vamos a tener aquí, ya reemplazando valores entre el alfa de formación entre el cobre 2 más y el sulfocianuro es igual a 10 a la 50,527. Y el alfa de formación entre el cobre más uno y el sulfocianuro va a ser igual a 10 elevado a la 16,04. Ya tengo. Vaya, está súper inestable mi red. Les voy a terminar de explicar el ejercicio. 5 minutos, denme 5 minutos, ok. Y les voy a mandar un nuevo link. También este ya se está acabando. En 5 minutos les voy a enviar otro link y continuamos con la clase, ¿sí? Ya chicos. Em, Voy a tratar de hacerlo más rápido posible esta clase, ¿sí? Para que no volvamos a tener este tipo de problemas y les voy a dejar un ejercicio para que lo puedan, intenten resolver. Es un ejercicio súper especial que algo me dice que puede entrar en este parcial. Y
después de que las personas que intenten me manden su resolución, yo les voy a enviar también resuelto al, al Classroom, lo voy a subir. ¿Ya? Al Classroom lo voy a subir. Y pues ahí ven en qué se han equivocado. Es un ejercicio súper especial. Continuaremos con lo que les estaba explicando hace rato, ¿ya? Espero que no se corte, porque es desesperante para mí también. Ya, vamos allá. Vamos con lo que les quería explicar. Ya. En este ejercicio me pedían solamente hallar el potencial aparente, que ya lo podemos hallar en este ejercicio, en esta ecuación 4, ¿no? Tenemos la concentración total del cobre 2 más y el cobre más 1. Pero las alfas de formación también las podemos hallar mediante lo que les había explicado, porque tenemos también la concentración de su ligando. Pero ¿qué tal si en este ejercicio nos pidiesen el potencial estándar aparente? Entonces, el potencial estándar aparente, nosotros tendríamos que utilizar la ecuación de Nernst con reacción secundaria, ¿ya? A diferencia de de esta ecuación 1, lo único que cambiaría si yo analizara con reacción secundaria sería que estos potenciales, el normal y el aparente, ya serían, perdón, el normal y el estándar, estos dos, esos dos potenciales ya serían aparentes, ¿no ve? Si yo analizara con si yo analizaría con reacción secundaria y aparte, estas dos concentraciones vendrían a ser concentraciones totales. Y luego realizas una comparación con la de abajo, ¿no ve? Y hallas el potencial estándar aparente, ¿no ve? Esa es la diferencia. Ahora, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Porque voy a pasar al cuarto ejercicio ahora, que es similar a este, solo con una diferencia. ¿Alguna pregunta en este ejercicio, chicos? ¿Todo claro? Está bien, así. Ya. Sí, creo que no hay preguntas. Pero ven, solamente es eso, reemplazar valores. Vamos con el ejercicio 4. Este ha entrado en mi examen de competencia. Ya. Parece feo, pero no es. Dice, calcular el potencial estándar aparente para el proceso. Y ahí me dan una reacción, dado que, o sea, me dan, ¿no? Si se fijan bien, cobre. En ese primer compuesto, ¿con cuánto estará trabajando el cobre? ¿Con cuánto de estado de oxidación? Con 2 más, ¿no? Está trabajando. Y en el siguiente lado está trabajando con cuánto? Con cobre más 1. Ah, entonces se está reduciendo, ¿no? Eh, Eso tienen que analizar. ¿Qué me dice? Abajo. Dado que cobre más 1 más 2 amoníacos me da ese complejo que tiene como constante global de formación de complejos igual a 7,2 por 10 a la 10. Y otra reacción me da cobre 2 más 4 amoníacos igual a cobre NH3 con 4 amoníacos obviamente más carga 2. Eso supuestamente tiene una constante global de formación de complejos de 2 por 10 a la 13. Ojo, en este ejercicio me están dando constantes globales y solamente una. Dice, la concentración de amoníaco es 0,1 molar y el potencial de reducción del cobre 2 al cobre 1 es de 0,15 voltios. Ahora, en este caso en específico, si nosotros nos fijamos en la reacción que me está dando el problema, la reacción principal, no me sirve de mucho porque es un caso similar al anterior en el ejercicio 3, con la diferencia de que en este sí me está dando la reacción, pero no me serviría de nada aplicar la ecuación de Nernst a esta reacción principal. Ya, no me serviría de nada. No llegaría a nada, porque esos complejos, si se fijan, es bien difícil analizarlos, porque tienen bastantes constantes de estabilidad.
Entonces, lo conveniente para este ejercicio es tomarlo como el otro, ¿ya? No vamos a analizar esta reacción principal que me da el problema, sino vamos a analizar la reacción de la celda que me da en el problema. ¿Y cuál es la celda que me da en el problema? Me da la celda de cobre 2 a cobre 1. Entonces, igualito. Igual que en el anterior problema, voy a analizar esta celda con la ecuación de Nernst, tanto sin reacción secundaria como con reacción secundaria. ¿Sí? Y bueno, en este caso me dice potencial estándar. ¿Qué me están pidiendo? El potencial estándar aparente. Por tanto, voy a tener que necesariamente analizar sin reacción secundaria y con reacción secundaria. Porque en el anterior caso solo analizado sin reacción secundaria, solamente me pedía el potencial aparente. Entonces no era necesario utilizar la otra relación, pero en este caso sí va a ser necesario. ¿Ya? Entonces, vamos allá. Hago mi árbol de reacciones. ¿Sí? Les había dicho. Voy a analizar la celda que me da el problema. De cobre 2 más un electrón, pasa a cobre más 1. ¿Y qué es lo que hago? Al cobre 2 más, si le sumase 4 amoníacos, me daría ese complejo que está ahí abajito. Lo voy a borrar esto un rato. ¿Sí? De cobre 2 más, lo estoy haciendo reaccionar con 4 amoníacos y me daría ese complejo. Ahora vamos al otro lado. El cobre más 1 más 2 amoníacos me daría este otro complejo. Y si abajo complemento con electrones y amoníacos, prácticamente estaría obteniendo la reacción que me da el problema, ¿no ve? Entonces, para este problema, si digamos te pides el árbol de reacciones, ya sabes cómo hacer, ¿no? Igual podrías hacerlo de forma inversa, pero ¿por qué yo lo hago a partir de el cobre 2 más un electrón igual a cobre más 1? Porque esa la voy a analizar como mi reacción principal, ¿sí? Listo. Entonces, lo único que hago es nuevamente analizar sin reacción secundaria. Va a ser igual al potencial estándar más 0,059 entre el número de electrones, que es 1, por el logaritmo del cobre 2 más entre el cobre más 1, ya que el cobre 2 más es la especie oxidada y el cobre más 1 es la especie reducida. Y estas concentraciones nuevamente son las especies libres, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy analizando sin reacción secundaria. Y nuevamente, como en todos los casos anteriores, voy a utilizar el alfa de formación. Porque necesariamente les había dicho que esas concentraciones libres, para poder comparar con la otra ecuación que voy a sacar del análisis con reacciones secundarias, tienen que ser las totales y no las libres. Y para convertirlas en totales voy a utilizar las alfas de formación. Tengo dos ligandos, ¿cuáles son? Perdón, tengo dos iones centrales, ¿cuáles son? El cobre 2 más y el cobre 1 más. Entonces ambos tienen como ligando al amoníaco, que van a formar complejos, ¿no? Ahora, el alfa de formación entre el cobre 2 más y el amoníaco va a ser igual al cobre total entre el cobre libre, ¿no? Y lo mismo para el cobre más 1. Reemplazo la ecuación 2 y la ecuación 3 en 1 y nuevamente les repito, es un jueguito con reglas, ¿no? Ese potencial de celda se vuelve en potencial aparente. Entonces, si yo reemplazo nuevamente, ¿ven? El potencial normal se ha vuelto en potencial aparente. Voy a tener ya el logaritmo en función de especies de concentraciones totales. Lo único que hago es separar, ¿no? las especies de mis constantes. Y obtengo la ecuación 4. ¿Ya? Ahora, realizo mi análisis con reacción secundaria y ven la diferencia. Ven, ¿no ven? No estoy aplicando esta con reacción secundaria a la reacción principal que me da el problema porque sería complicarse demasiado. Para una comparación, y de hecho, esto aquí está mal, porque esto vendría a ser, si es con reacción secundaria, este no sería el potencial normal, ¿ves? Sería el potencial estándar aparente, ¿no? Perdón, el aparente, ¿no ve? Este sería el asterisco, ¿sí? Va a ser igual al potencial estándar aparente más 0,059 entre 1 por el logaritmo de la concentración 2, del cobre 2 total entre el cobre más 1 total. Uy, perdón, chicos.
Y ahora sí. Entonces, lo único que hago es comparar, ¿no ve? Como en todos los anteriores casos hemos comparado. El potencial estándar más 0,059 por el logaritmo de la relación de esas alfas va a ser igual al potencial estándar aparente. ¿No ven? Listo. Em, ¿Cuál es la pescada en este ejercicio? En este ejercicio, para poder hallar el potencial estándar aparente, necesito hallar las alfas de formación. Las alfas de formación necesito hallar. Ya. Y si se recuerdan, las alfas de formación dependían de cuántas constantes tenías y del ligando. ¿Lo ven? Por ejemplo, si tenías 4 constantes de estabilidad, o formación de 4 complejos, te tenía que dar 4 constantes. Y si tenías 2, te tenía que dar obviamente 2 constantes. Pero en este caso, solo me dan una constante global para una reacción y solamente una. O sea, me dan a una constante global nomás. ¿No ve? Entonces, ¿de dónde voy a sacar las otras constantes que me faltan? Me faltarían constantes, ¿no? Me faltarían constantes. ¿Qué podría ser? Ese sería el único problema. Vamos a ver lo que les quiero decir. Bueno, comparando, ¿no? Vendría a ser esto, ¿sí? El potencial estándar aparente igual al potencial estándar, más 0,059 por el logaritmo de esa relación de alfas. Tengo todo, menos las alfas. ¿Y las alfas qué vendrían a ser? Vendrían a ser estas dos, ¿no? Estos dos valores. Alfa de formación entre el cobre más 1 y el amoníaco va a ser igual a 1 más la constante global de formación de complejos 1 por su ligando a la 1 más la constante global de formación de complejos 2 por su ligando, que es el amoníaco, al cuadrado. El problema solo me da este. Yo obviamente tengo la concentración, ¿sí? Esto también tengo. Esto no tengo. No tengo eso. Lo mismo en el otro caso, pero peor. ¿Por qué? Porque tengo esto me da el problema y me faltaría KGS1, KGS2 y KGS3. ¿Entienden, no? ¿Cómo hallaría? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo hallaría esas otras constantes sin, obviamente, eh, sin ver tablas, ¿no? Porque no tendría sentido entonces el ejercicio. ¿Qué solución podrían dar? Tengo esto y tengo esto. ¿Cómo hallaría KGS1 para la primera alfa y para la segunda alfa KGS1, KGS2 y KGS3? ¿Alguien tiene una idea? Ya. Lo que se hacía en este problema es simplemente haber practicado harto. Bueno, tampoco. Lo que pasa es que si ustedes resuelven sus anteriores ejercicios de complejos, inclusive los que hemos hecho hoy día, los que tienen todos los datos, suponiendo que tuviésemos todos los datos ya, no nos faltase nada, normalmente esta última multiplicación para ambas alfas me van a dar el valor más apreciable respecto a los otros, es decir, KGC2 por la concentración de los amoníacos al cuadrado. Chicos, les voy a pedir que por favor se silencien los micrófonos, ¿sí? Porque se escucha fuerte y ya van 3 veces hoy día. Por favor. Ya. Cachito. Ya. Entonces, nuevamente voy a volver a explicarle. Eso que es redondeado en rojo son los últimos valores, ¿no ve? La última multiplicación de esa cadena de constantes que hay para ambas alfas son los valores más predominantes, ¿ya? Estas dos multiplicaciones son muchísimo más
mayores a sus antecesores, es decir, KGC2 por NH3 al cuadrado es mucho mayor que esta suma. Es por eso que si yo tuviese solamente KGC2 y su ligando y realizo esa multiplicación, podría hallar prácticamente el alfa. Y lo mismo con el siguiente caso, ¿sí? Todo esto que está en verde es un valor no tan apreciable respecto a lo que está en rojo. Entonces, si yo tuviese KGC4 por su multiplicación de su ligando a la cuarta, tendría prácticamente el valor de alfa de cobre 2 más y el amoníaco. ¿Ya? Entonces era prácticamente despreciar. Todo lo que está en verde y amarillo se desprecia y solo se toma en cuenta lo que está en rojo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ven? Se desprecia. Es por eso que en el problema solo me daba KGC2 y KGC4 para cada caso. Entonces, reemplazamos valores porque prácticamente tenemos todo. ¿Sí? Tenemos la concentración del amoníaco, tenemos las constantes globales de formación y hallamos el potencial estándar aparente. Y eso nomás sería. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio, chicos? Como les digo, está entrado en mi examen de competencia. Así que si por ahí alguien algún día quiere ser Oxy de Quali, este ejercicio, pues practíquese bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Este es el último ejercicio. Ya no hay más tipos de ejercicios, o sea, todos redundan. Todos los ejercicios de este tipo de ejercicios redundan en lo mismo. Oxy, una pregunta. En ese caso, KGS1, KGS2 y KGS3 no eran datos, ¿no? Y bueno, ¿puede No, haber algún no eran enunciado datos. que sean datos o que nos den algo de referencia para que sean considerados dentro de la sección? Claro que sí, si te da KS1, KS2, KS3 y KS4, pues sí aplicas normal. Pero igual, por ejemplo, en este último ejercicio veremos qué hemos hecho aquí. En este ejercicio ustedes hallan esta multiplicación. Ese Esta compañero está mirando multiplicación. YouTube. No sé, pero ya lo he silenciado muchas veces y se vuelve a activar su micrófono. Pero bueno, esta multiplicación que he puesto en verde seguramente es el que más se acerca al alfa. Van a ver, si ustedes así multipliquen, hagan, esto que está encerrado en verde es prácticamente lo que da el valor de alfa. Lo demás es mucho más chiquito. O sea, todo esto que está en rojo es súper chiquito comparando con el verde. Por eso el verde es el que es el valor más apreciable, ¿sí? Pero sí, si te dicen las cuatro constantes, pues tú aplicas de manera normal y no desprecias nada. Pero la clave de este ejercicio era justamente eso, que te daba solamente esas constantes globales. Ya, entonces esa es la forma de aplicar. Gracias. Ya. Vamos a acabar la clase por aquí. Como les digo, en este tipo de ejercicios, en este tipo de celdas nomás redonda todo, ¿ya? Pero les voy a dictar un ejercicio que tienen tiempo de hacerlo hasta las 5 y me envían, ¿ya? Y va a ser por una práctica, los que se quieran librar, ¿ya? Y les voy a dictar, anótense. mm, Anótense, por favor. Los que quieran, ¿no? No es obligatorio, pero como les digo, después les voy a enviar la resolución de este ejercicio, ¿sí? Al Classroom lo voy a subir. Entonces, anótense. Dice, determina el producto de solubilidad de bromuro mercurioso. Determine el producto de solubilidad de bromuro mercurioso. Ya su fórmula es Br2HG2. Considerando Br2HG2, considerando los potenciales de semiceldas E estándar de Hg2, Br2 y Hg metálico igual a 0,14 voltios y potencial estándar entre Hg2, 2 más
y Hg metálico igual a 0,79 voltios. Voy a repetir. Todo ya. Determine el producto de solubilidad de bromuro mercurioso Br2, Hg2, considerando los potenciales de las semiceldas, potencial estándar de la celda Hg2Br2 y Hg metálico o mercurio metálico igual a 0,14 voltios y el potencial estándar entre Hg2, 2 más, y el mercurio metálico igual a 0,79 voltios. Ese es el enunciado. Tienen que hallar KPS. Solamente tienen que hallar KPS. ¿Ya? ¿Ven? Si Este puedes es un... repetir, ¿Todo? desde el potencial estándar, digamos, de Hg, Ya. Los dos potenciales, ¿sí? Potencial estándar del Hg2Br2 y mercurio metálico igual a 0,14 voltios. Y potencial estándar entre el Hg2, 2 más, y el mercurio metálico igual a 0,79 voltios. Yo sinceramente creo que esto puede entrar a su examen. ¿Sí? Em, Así que estén preparados. Aparte, un ejercicio más les voy a mandar al Classroom. ¿Ya? Eso es de precipitación de haluros y les puede servir también. ¿Ya? Eso, chicos, hasta las 5 me mandan a mi WhatsApp los que puedan, los que quieran, una práctica menos, no sé, se libran, ¿no? Un ratito y después pueden seguir estudiando FQ. Pero eso sería todo por hoy día. Recuérdense que si quieren seguir practicando, pueden volver a resolver los ejercicios que yo he hecho y también, ay, no sé, van a poder practicar ya porque tienen las respuestas de sus prácticas en el Classroom. También ya lo he subido, como les digo, de todas las prácticas. O sea, ya todas están con respuesta y bueno, pues ustedes cuando tengan tiempo practiquen. Es practicar nomás, chicos, como les digo. Esto de potenciales de celda estudien porque es lo más probable que entre, aunque sea uno, o de solubilidad. También de solubilidad estudien. Solamente eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta porque sería la última clase de parcial y ya entraremos a la siguiente con diagramas. Eso sí, lo vamos a volver a hacer por el OneNote, porque va a ser un poquito, va a ser más cómodo que hacerlo por fotos y todo eso. Así que, y tampoco son ejercicios largos, así que para que entiendan bien va a ser por ahí. Ya. ¿Alguna, alguna pregunta más antes de terminar la última sesión de nuestro parcial? Respecto a sus prácticas, no sé. Uy, teóricos. A ver, pues sí, hoy día lo subo, sí, lo estaba tratando de hacer, pero pucha, justo también he pensado más en la parte de ejercicios, pero a ver, lo voy a intentar. Sí, creo que ha sido tú, ¿no? La que me han pasado un examen teórico, así que lo voy a tratar. Sí, lo voy a tratar de resolver. Si me da el tiempo, se los voy a subir también al Classroom, ¿ya? Eh, eso es todo, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Ah, sí, y en caso de la práctica, hasta el lunes, ¿verdad? Sí. Esa de la última, ¿no? La 3 hasta el lunes, los que... Y le dicen a sus amigos, ¿no? También. Lo que he dicho hasta el lunes, por más de que les aparezca con atraso en el Classroom, igual ya lo suben, ¿sí? No está como que ya no pueden subir con retraso todavía. Así que eso sí, hasta el lunes. Está bien, Listo. sí, gracias. No, ¿de qué? Ya, bueno, ahora sí creo que es todo y hablamos en el siguiente parcial. Cuídense, chicos, y espero les vaya bien en su examen. Hablamos, chicos. Chau, sí. Hasta luego, Oxy. Chau, oh, chau. sí,